Bien, chicos, como les había dicho, después de esa pausa de café, ahora vamos con los modos normales de oscilación, pero en el caso de una membrana circular. Entonces, déjenme cambiar de pantalla. Entonces, lo que tenemos ahora es nuestra membrana circular, ¿cierto? Que vamos a definir acá una coordenada que va a ser R, y vamos a definir otra coordenada que va a ser θ, que nos va a permitir describir nuestra membrana, que en este caso vamos a considerar que es toda esta superficie. Ahora, esta membrana vamos a poner como condición de borde que todo el borde, o sea, toda la condición, el borde externo de nuestra membrana permanece inmóvil. O sea, esto de aquí no se mueve, se mantiene fijo. Para todo instante de tiempo es una especie de tambor en donde la superficie se puede oscilar, pero el borde está completamente trabado. Entonces, como habíamos dicho, nuestra ecuación de onda la habíamos escrito como nabla cuadrado sobre nuestra función de onda, igual a 1 sobre la velocidad al cuadrado por la segunda derivada de la función de onda con respecto al tiempo. Ahora, este operador laplaciano, antes lo escribimos en coordenadas rectangulares para el caso de la membrana rectangular, pero ahora, como estamos en un caso de circular, lo vamos a escribir en coordenadas polares. Entonces, nuestro operador nabla cuadrado lo podemos escribir como d de 2 phi, bueno, de 2 a dr2, ¿cierto? Más 1 sobre r por d2 a d, perdón, 1 sobre r cuadrado de 2 a d θ 2 más 1 sobre r de ADR, ¿sí? Esto usualmente van escritos al revés, pero es lo mismo. Los dos dependen de R, este otro depende de θ. Entonces, este operador para nuestras coordenadas polares lo vamos a reemplazar ahora en nuestra ecuación de onda, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos queda entonces? Nos queda de 2 phi a dr2 más 1 sobre r de phi a dr más 1 sobre r cuadrado de 2 phi a d θ 2 igual a 1 sobre d cuadrado, la segunda derivada de phi con respecto al tiempo. Bien, esta es nuestra ecuación diferencial ahora. Y lo que vamos a hacer es que vamos a suponer que nuestra función de onda, que depende de r, θ y del tiempo, la podemos escribir como una función r de r, p de θ y t del tiempo. ¿Sí? Entonces r, p y t. Reemplazamos estas funciones dentro de nuestra ecuación diferencial. Ahora, las derivadas con respecto a r solo van a afectar a nuestra r mayúscula. Las derivadas con respecto a θ solo van a afectar a nuestra función p, y la derivada temporal solo va a afectar a t. Entonces, al reemplazar en esta ecuación, nos queda p, t, r2', ¿cierto? La segunda derivada de r con respecto a r, más pt sobre r por r', más 1 sobre r cuadrado por p, no, aquí me queda r, t por p2', ¿cierto? Que es la que depende de θ, igual a 1 sobre b cuadrado por r, p, bueno, t2 puntos, por la derivada temporal. Bien, eso es lo que nos queda por ahora, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar por, vamos a multiplicar por b cuadrado, y vamos a dividir por el producto RPT, ¿sí? Nuevamente, estas funciones pueden ser cero, la misma argumentación que habíamos dado para el caso rectangular, pero estamos tratando de trabajar en la región donde no son ceros simultáneamente, entonces las funciones tienen que ser continuas y diferenciables, así que este procedimiento se puede hacer. Reemplazando esto, nos queda entonces
R2', voy a escribir acá B cuadrado, factor de R2' sobre R más R' sobre R por R más 1 sobre R cuadrado, P2' sobre P, y eso tiene que ser igual entonces a T2 puntos sobre T. ¿Sí? Ahora, este término depende únicamente de la coordenada espaciales, y esta otra función, o este otro lado de la igualdad, depende únicamente del tiempo. Por lo tanto, al igual como lo hicimos para el caso de la membrana rectangular, lo que vamos a suponer ahora es que esto de aquí, para que se cumpla esta igualdad siempre, tiene que ser igual a menos una constante, o sea, tiene que ser igual a una constante, y nosotros la elegimos como menos omega cuadrado por la simplicidad que nos entrega después esta constante en la solución. Repito, esto puede ser cualquier constante, pero nosotros elegimos esta porque sigue siendo bastante general, es un omega que aún no hemos determinado, pero la elección del signo y la forma nos permite hacer mucho más fácil entender qué es lo que es nuestra variable que estamos considerando. Para la interpretación física, la matemática sigue siendo la misma. Entonces, de acá yo obtengo que, como primera ecuación, me queda que T2 puntos más omega cuadrado T tiene que ser igual a 0. Esa es nuestra ecuación del oscilador armónico, por tanto, nuestro t, que depende del tiempo, lo podemos escribir como a coseno de omega t más alguna fase. La misma que teníamos para el caso rectangular. Ahora, veamos qué pasa cuando, para la otra ecuación. Para la otra ecuación nos queda, voy a pasar dividiendo el t cuadrado, entonces me queda R2' sobre R más 1 sobre R, R' sobre R, igual a omega cuadrado menos omega cuadrado sobre b cuadrado, ¿cierto? Pase dividiendo este b cuadrado, y me queda este término de acá, menos 1 sobre r cuadrado por p2' sobre p. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Multipliquemos ahora por nuestro r cuadrado. Entonces, esto me queda r cuadrado, r2' sobre r, más r de r' sobre r, igual a menos omega r sobre b al cuadrado, menos p2' sobre p. Bien. Entonces, ahora nuestra ecuación ya va tomando un poco más de forma, y veamos qué podemos hacer ahora. Quiero sacar este término de acá, entonces lo que voy a hacer es que voy a escribir esto como r cuadrado, r2' sobre r, más r, r' sobre r, más omega r b al cuadrado, y esto igual a menos p2' sobre p. Bien, ahora, esto de acá, si se fijan bien, me queda este extremo, depende únicamente de r y de r, ¿cierto? O sea, de mi función r y mi variable r, mientras que esta otra expresión al otro lado de la igualdad depende únicamente de θ y de mi función p. Por lo tanto, nuevamente tengo una igualdad de una función variable que depende de una coordenada, igual para todo instante, para todo momento, igual a esta otra función que depende de r y r. Entonces, la única forma nuevamente es que esto sea igual
a alguna constante. Entonces la vamos a hacer igual a menos, ¿qué podemos colocar? Menos Q. Ya. Entonces nuestra nueva constante puede ser cualquier cosa, pero esta sirve como cualquiera. Nuevamente elegimos el signo menos. No sé qué, lo voy a escribir como más Q. Imagínense lo osado que estoy hoy día. ¿Por qué? Porque acá tengo un signo menos. Entonces la vamos a elegir como más Q cuadrado. Con esto, para esa variable, o sea, para ese extremo, me queda entonces que menos P2' sobre P tiene que ser igual a Q cuadrado. Y eso significa que P2' más Q cuadrado P tiene que ser igual a 0, y por lo tanto, P, que es función de teta, perdón, de teta, me va a quedar como, esta es la misma ecuación del oscilador armónico, por lo tanto, P va a ser igual a una función B coseno de Q teta más una fase 2. ¿Sí? Entonces, tengo la solución para T de T. Ahora expresé una solución para P en función de teta. Y me falta ver qué es lo que pasa con la parte radial. Para la parte radial, yo tengo que R cuadrado, R2' sobre R, más R de R' sobre R, más omega R sobre D al cuadrado, tiene que ser igual a Q cuadrado. Bien. Entonces, ¿qué me queda? Vamos a pasar dividiendo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar por R y vamos a dividir por R cuadrado. Entonces de esa forma elimino este R cuadrado de acá y elimino estas funciones R de la expresión. Entonces, esto de acá se me anula con ese término y me queda R2' más este R se anula con ese R, este R me queda un 1 sobre R de R', 1 sobre R de R', y aquí me queda más el R cuadrado de acá, se me va con este R cuadrado de acá, así que me queda omega sobre D al cuadrado por R menos Q cuadrado sobre R cuadrado por R, igual a 0. Entonces, puedo reagrupar términos nuevamente por esta expresión de acá, estos dos de aquí. ¿Y qué me va a quedar? Me queda R' más 1 sobre R de R' más omega sobre D al cuadrado menos Q sobre R al cuadrado, factor de R, igual a 0. Bien, esto va tomando forma, no sé si la conocen, no sé si conocen esta expresión, pero esto de acá corresponde a la ecuación de Bessel. ¿Sí? Es una de las funciones especiales. Déjenme buscar cuál es la forma explícita de las funciones de Bessel, solo para que las puedan comparar. Entonces, la ecuación general de Bessel la estoy buscando por si acaso, es esto. La ecuación diferencial de Bessel es x cuadrado de 2 de i a de x cuadrado más x de i a de x
más x cuadrado menos alfa cuadrado y igual a 0. Esa es nuestra función de BC. Entonces aquí necesito que acá haya un r cuadrado. Entonces lo que puedo hacer es multiplicar para que se parezca a esta expresión de acá. Que soy. Bueno, acá ya estaba el x cuadrado. Disculpen. Entonces, lo que puedo hacer es volver a multiplicar por r cuadrado toda la expresión. Como esto es igual a 0, no es problema, así que me queda r cuadrado por r2' más r por r'. Entonces aquí tengo el x cuadrado por el r2' más el r por el r' más r cuadrado factor de omega sobre d al cuadrado, escribámoslo así, menos q cuadrado, ¿cierto? Omega de r cuadrado por r igual a 0. Si hacemos, por ejemplo, el cambio de variable beta igual a r omega sobre b, entonces de acá yo puedo despejar que r lo puedo escribir como b beta sobre omega. ¿Sí? Entonces, lo siguiente, esto como un comentario aparte, cuando tengo una derivada con respecto a r, esta la puedo escribir como d a de beta, como variable intermedia, por d beta a de r. Y esta cantidad la puedo obtener a través de esta expresión. Y la segunda derivada, de 2 a de r2, la puedo escribir como d a de r de la expresión anterior. Pero esta expresión anterior, bueno, esto de acá entonces es de beta de r, va a ser omega sobre d por d a de beta, ¿sí? Entonces esa sería la expresión cuando tengo una derivada. Y la segunda derivada con respecto a r la puedo escribir entonces como esto de a de beta. Pero, nuevamente el de a de r lo puedo escribir como este omega sobre d lo puedo sacar afuera. Acá me queda d a de r, pero d a de r lo podríamos escribir como d a de beta por d beta de r, pero d beta de r es esa expresión, y esto actuando sobre d a de beta. Por lo tanto, esto me queda omega sobre b cuadrado, segunda derivada con respecto a beta. Entonces, con este cambio de variable, ¿qué es lo que me queda? Me queda r cuadrado, que r cuadrado sería b beta sobre omega al cuadrado por la segunda derivada de r, pero ahora la segunda derivada con respecto a beta. Entonces, esto sería omega sobre b al cuadrado por r2', pero ahora r2' con respecto a beta. Más r, pero r dijimos que era b beta sobre omega por r', pero r' dijimos que era omega b sobre r' ahora con respecto a beta. Más, y aquí me queda r omega b, me queda beta cuadrado, ¿cierto? Menos q cuadrado por r, pero este es r ahora en términos de beta. Y ahora sí, entonces este omega cuadrado con el b se va con este omega de acá, este omega con el b se van, y me queda entonces, si se fijan acá me queda beta cuadrado r2' más beta r' más beta cuadrado menos q cuadrado por r igual a 0, por lo tanto tenemos la misma expresión para la función de BC. Y eso significa que nuestro r en función de beta va a ser, ¿cuáles son las soluciones para la función de BC? Entonces,
esto de acá es una combinación lineal de dos funciones. Le vamos a llamar acá, ¿qué letras puse antes? A y B. Vamos a llamar C por la función J. Aquí lo que importa es este parámetro Q y nuestra variable X. Entonces acá la solución sería J sub, un segundo, claro, J sub Q de nuestro beta, J sub Q de beta, más una función, una constante D, por nuestra función N, que también es una función Q de beta, donde J son las funciones de Bessel, ¿cierto? Y N son las funciones de Neumann, que quedarían en función de Q y de beta. Ahora, estas expresiones tenemos que someterlas a nuestras condiciones de borde. ¿Cuál es una de las gracias? Las funciones de Neumann tienen una característica que todas divergen en el origen. Por lo tanto, estas funciones no pueden ser solución para nuestra membrana sólida, porque eso significaría que si tengo una divergencia en el origen, eso significa que la membrana se rompe al centro. Tengo una singularidad en el centro. Por tanto, esa condición de borde o esa condición de continuidad de nuestra membrana me significa que esta función de Neumann no puede ser solución. Y eso significa que la única solución para la parte radial son nuestras funciones de Bessel. Bien, entonces ya aplicamos una condición de continuidad en realidad, que es que esta función no puede existir, y por lo tanto mi solución ahora va a ser entonces, un segundo, entonces vamos a tener psi, de r teta t, lo voy a escribir entonces como esta constante c por mi función de Bessel, q en términos de beta, pero beta nosotros habíamos dicho que era omega sobre b por r. Por lo tanto, aquí puedo volver ahora a mi variable a la misma variable original, multiplicado por b coseno de q por teta más una fase phi, ¿cierto? Acá tenemos phi2. Y esto multiplicado por una función a coseno de omega t más una fase phi original. Bien, eso entonces sería solución para mi problema por ahora, hasta ahora, donde aún me falta determinar los valores para omega y los valores para q, ¿cierto? Sé que este q me va a aparecer acá también como subíndice en esta función, pero tengo que todavía determinar cuál es la expresión para él. Un segundo, por favor. Ok, super. Sí, un segundo más. Ok, súper bien. Bien, ahora sí. Estaba ajustando un poco el parámetro de la cámara, disculpe. Bien, ahora analicemos cómo podemos encontrar nuestras condiciones de borde. A ver, nosotros dijimos que nuestro disco, ¿cierto? Nuestra membrana estaba completamente unida por los bordes. Por lo tanto, mi función de onda, evaluada en R igual a R, debe ser igual a 0. Esa es como una de las condiciones. Ahora, ¿qué otra condición tenemos? Nosotros ya evaluamos una condición de continuidad, en realidad, que era que las funciones de Neumann, cuando uno pasa por el origen de un sistema de referencia, las funciones de Neumann divergen. No tienen un valor finito
cuando pasan por el origen del sistema de referencia. Entonces, acorde a nuestro sistema, no podían ser solución, porque eso significaba que la membrana tenía que estirarse infinitamente. Por lo tanto, dejan de ser una solución física para nuestro caso. Por lo tanto, ahí nosotros ya despejamos una de las funciones y nos quedamos solamente con esta expresión de acá. Ahora, si se fijan, tengo acá un C, un B y un A, que son solo constantes, y en este caso los puedo agrupar en una única constante. Entonces, esta es una de las condiciones. ¿Y cuál es la otra condición? Por lo menos esta de acá me sirve para esta expresión de acá. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, para la parte angular? Un aspecto importante es, bueno, esta fase φ2 corresponde en realidad a un ángulo acá, desde donde yo comienzo a contar mi ángulo θ. Entonces, si yo hago θ igual a 0, lo que obtengo es φ2, entonces debiese ser, por ejemplo, este ángulo de aquí, mi fase φ2. Obviamente, si esa fase la dejo en el punto de origen en 0, entonces esto me hace 0 y me queda directamente Q por θ. Pero si yo quiero tener un sistema de referencia en el cual empiezo a ver la parte radial desde cierto ángulo, entonces debo contener o conservar esa función φ2. Ahora, ¿qué cosa es importante? La membrana es una superficie continua. Por lo tanto, si yo comienzo, supongamos, en este punto, comienzo a recorrerla y doy la vuelta y llego por este punto, entonces después de una vuelta de 2π, el valor de mi función tiene que ser el mismo, ¿sí? No puedo partir desde el plano y llegar, por ejemplo, a una superficie superior, porque estaría hablando como una especie de hélice, ¿sí? Estaría diciendo que parto en este punto, me doy la vuelta y en vez de volver al mismo punto, avanzo un poco. Entonces creo un gap para un cierto ángulo. Eso significaría que estoy dando un paso como de hélice y se supone que tengo una membrana sólida o rígida, semirrígida. Entonces, la función debe ser univaluada ante rotaciones de 2π. Entonces, eso significa que esta expresión de aquí, olvidémonos por ahora por el φ2, solamente analicemos la expresión para Q. Esto significa que Q por θ debe ser igual, en realidad, seno de Q por θ, o coseno, como quieran, hagámoslo con coseno. Coseno de Q por θ debe ser igual cuando yo doy una vuelta de 2π sobre este valor. Por lo tanto, esto debe ser igual a coseno de Q por θ más 2π. Y también debe ser igual a coseno de Q por θ más 4π, ¿cierto? Para todos los valores de π. ¿Qué significa eso? Si yo desarrollo esto, me queda Q por θ, y acá me queda, en esta expresión, acá me queda Q por θ más 2π por Q. Y en esta otra me queda Q por θ más 4π por Q. Entonces, si se fijan, independiente del valor inicial, la única opción que yo tengo para que esto se cumpla, que 2π por Q sea igual a 4π por Q, cuando están evaluados dentro de una función trigonométrica, es que, obviamente aquí el 2 y el 4 no van a ser iguales, pero dentro del argumento de la función trigonométrica, esto solo se cumple cuando el valor de Q es un múltiplo entero, ¿sí? Por ejemplo, si Q es igual a 3, entonces acá me va a quedar 6π, y acá me va a quedar 12π, ¿sí? Por lo tanto, tienen, desde el punto de vista trigonométrico, tienen el mismo valor, ¿sí? Es un múltiplo de 2π. Por ejemplo, si Q, ahora me voy al otro extremo y hago Q igual a 1/3, entonces acá me queda 2π tercios, y en el otro me queda 4π tercios. Y eso, desde un punto de vista dentro de funciones trigonométricas, no se cumple, ¿sí? Seno de 2π tercios es distinto a seno de 4π tercios. O coseno de 2π tercios es distinto. No, en este caso sí es igual. Pero es coincidencia. Entonces, la única forma de que
esta cantidad siempre se cumpla, es que, ya sea para la función coseno o para la función seno, es que el valor de Q sea un número entero. Entonces, como conclusión de eso, tengo que Q debe pertenecer a los naturales. Es más, Q puede ser cero, sí, puede ser cero, porque aquí me queda casi directamente que Q tiene que ser igual a cero, si lo hago en esta primera expresión. Pero también puede ser igual a 1, puede ser igual a 2, puede ser igual a 3, etc. Entonces Q pertenece a los naturales, es un número entero, y puede comenzar desde el 0. Recuerden que si yo pongo 0 aquí, aún así me queda la fase, por lo tanto, en este caso, con Q igual a 0, igual tengo una función distinta de 0. Así que este es un primer resultado. Q tiene que ser un número entero. Y eso está bien, porque además nosotros estábamos indicando que nuestra función de Bessel tiene un índice Q. Y justamente las funciones de Bessel deben requerir que este número sea un número entero, partiendo desde 0. Entonces ya tengo esta expresión de acá. Aún me falta determinar el valor de omega, pero también me queda esta expresión de acá. Y aquí vamos a utilizar nuestra condición de borde que habíamos fijado acá. Dijimos que cuando evalúo mi función de onda en el contorno, entonces esto tiene que ser igual a 0. Eso significa que J sub Q de omega B evaluado en R, ¿cierto? Siendo R el radio de mi circunferencia. Denme un segundo, me parece que justo elegí R como, como la función R. Efectivamente, elegí la función R. Bueno, abiertamente les digo, este R, voy a escribir acá, donde R es el radio de nuestra membrana. ¿Sí? A contar de este punto en adelante, R es el radio de la membrana y no es la función que depende de la coordenada radial. ¿Sí? Nosotros ya obtuvimos la función radial, dijimos que era igual a esta función de Bessel, si nos olvidamos nuestra función R de R. Ahora vamos a usar R igual al radio de nuestra membrana. Entonces, cuando yo evalúo mi función de Bessel en este radio, esto de acá debe ser igual a 0. Y una de las gracias de las funciones de Bessel es que para la qésima función, yo voy a tener infinitos ceros, ¿sí? Entonces, voy a nombrar estos ceros como alfa. A ver, déjame ver la anotación bien de los libros, porque esto es de libro. Entonces, déjame ver si es que lo encuentro. Entonces, aquí sería alfa sub Q, que sería este índice de los naturales, ¿cierto? Que sería este mismo Q de acá, con un número n, ¿sí? Entonces, esto es para la qésima función de Bessel, o la función de Bessel de orden Q, el enésimo cero. Esto de aquí está tabulado. Por ejemplo, si hago Q igual a 0, 1, 2, por ejemplo, los primeros, y hago n igual a 0, no, n igual a 1, perdón, disculpen, n desde 1, 2, 3,
4. Entonces, este 1 sería el primer 0 de mi función de Bessel. ¿Sí? Entonces, para mi función de Bessel de orden 0, el primer 0 ocurre al valor 2,4048. Para la función, el segundo, me quedaron un poco juntos. Voy a colocar acá el segundo. A ver, déjame ver si. ¿Sí? Vamos bien. Voy a subir acá un poco. El segundo, para el J0, mi segundo 0 ocurre en 5,5201. El tercero, para J0, ocurre en 8,6537. Estos valores son numerados. Usualmente es más fácil obtenerlos de forma numérica para las funciones de Bessel que de forma analítica. Por lo tanto, esta tabla en general está tabulada, así que se saca de libros. Ahora, si Q es igual a 1, entonces tengo esta otra línea. El primer 0 para este número, para la función 1, es 3,8317. El segundo es 7,0156 y el tercero es 10,1735. Para la función de Bessel 2, el primero ocurre en 5,1356, en 8,4172 y en 11,6198. 11,6198. Entonces, esta es la notación. Y si se fijan, estos números, estos son literalmente números. Alfa 0,1 corresponde a este número, 2,4048. Entonces, estos de acá son los ceros, o son los valores que hacen que esta función sea 0. Entonces, justamente, como yo estoy buscando los valores donde estas funciones de Bessel se hacen 0, entonces, ahora lo que yo tengo es que mis términos omega b por r deben ser igual a estos términos alfa sub qn. ¿Sí? Y de acá, entonces yo puedo obtener un omega que depende de q y de n, que va a ser justamente estos ceros de mi función de Bessel por la velocidad de fase, o sea, de propagación, dividido por el radio de mi sistema. Y de ahí yo obtengo estos valores de omega. Y con eso yo ya tengo ahora resuelto mi sistema. ¿Por qué? Porque mi función de onda, phi, que depende de r, de teta y del tiempo, ahora la puedo escribir de la siguiente forma. C, B y A los voy a absorber todos dentro de una única constante que vamos a llamar A sub Qn, porque va a depender del valor de Q y del valor de N esta amplitud. Ahora, mi función de Bessel, J sub Q de omega B sobre R, pero omega es alfa B sobre R, por lo tanto, se me simplifica este B con ese B, y me queda alfa QR con R. Entonces esto me queda alfa sub Qn de R dividido en R. ¿Sí? Por coseno de Q teta más phi por coseno de, bueno, phi sub 2, coseno de omega t más phi, donde este omega es el omega Qn. Y así tengo mi solución completa para el sistema. ¡Tarán! Bueno, en otra ocasión les voy a subir al campus algunas imágenes que muestran las líneas nodales para estas funciones. Entonces, esto de acá significa que voy a hacer un esquema breve y rápido. Los ceros de la función de Bessel significan que el primer orden voy a tener el 0 para Q igual a 0,
este va a ser el orden externo, justamente la línea roja externa va a ser 0. Si hago Q igual a 1, entonces ahora de mi círculo voy a tener un 0 en la parte externa, pero ahora voy a tener en la zona interior otro 0. Entonces, esto, lo que yo estoy dibujando son las líneas nodales, ¿sí? Significa donde esta línea no se mueve en la superficie del tambor, ¿sí? Entonces, si yo lo veo de forma como un corte lateral, si este es el plano de mi superficie, donde yo tengo el tambor, entonces lo que voy a tener es que en este punto, de forma simétrica, ¿cierto? Si esto es el centro, entonces yo voy a tener que esta zona del tambor va a oscilar hacia arriba, y esta otra zona va a oscilar por abajo. Esto es un corte transversal del tambor, si hiciera un corte aquí, por ejemplo. ¿Sí? Para este otro caso, lo que yo tengo es que el tambor se mueve así. Si esta es la superficie del tambor, entonces voy a tener solamente esa forma. ¿Sí? Pero estos son solamente los valores de Q, 0 y 1, considerando este sería n igual a 1, perdón, este igual sería con Q igual a 0, este sería con n igual a 2. Este es el primer 0 de la función de Bessel, y este sería el segundo 0 de la función de Bessel Q0. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio el valor de Q? Q va asociado a la función angular, por tanto, si Q vale 0, esto de aquí me queda limpio. Pero si Q es igual a 1, significa que ahora voy a tener un nodo, pero a lo largo de una línea. Eso significa que esta línea no se mueve. Y si yo hago un corte transversal a esto, supongamos que esto es el 1, 1, n igual a 1, entonces esta línea transversal aquí en la roja, lo que yo vería es que esta zona de aquí se levanta y esta zona de acá se hunde. ¿Sí? Siempre a lo largo de esta línea. Entonces esto de aquí sube y esto de acá baja. Ahora si yo hago el 1, 2, entonces lo que voy a tener es que mi disco, ahora voy a tener una línea nodal acá, que sería del 1, y el n igual a 2 significa que voy a tener acá este disco así. Entonces, si yo ahora hago un corte transversal a esta línea, en esa línea roja, lo que voy a obtener es, esto puede ser medio enredado si lo veo así, pero funciona. Entonces, desde la línea del centro, yo lo que voy a obtener es, aquí tengo un 0, acá tengo el otro 0, entonces aquí voy a tener que pasar así, y ahora voy a tener que pasar en la otra dirección así. Y visto desde arriba, significa que esto va hacia arriba, esto va hacia abajo, esto va hacia arriba, esto va hacia abajo. Si esto va hacia abajo, entonces esto va hacia arriba, y este debe ir hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Entonces se van generando distribuciones sobre la membrana. Y los órdenes de estos ceros van asociados a los ceros de las funciones de Bessel. La distancia que yo tengo desde aquí hasta acá, si se fijan, es proporcional, es un número proporcional al radio. Y la parte angular va en función del valor de Q. Eso, chicos. Todavía nos falta, como les decía, incluir
las soluciones para la parte, para las condiciones iniciales, pero creo que con esto ya tienen suficiente información. Así que eso, los dejo por ahora. Si tienen dudas, y yo creo que las van a tener, avísenme y lo conversamos nuevamente después. En el campo les voy a subir algunas de estas imágenes, pero en digital, de modo que las puedan utilizar de forma mucho más interactiva. Nos vemos.